La prensa y las redes nos están diciendo que la inteligencia artificial está dominando el mundo. Miles de trabajos se han perdido y todos seremos reemplazados por ChatGPT e inteligencia artificial. ¿Es esta nuestra apocalíptica realidad? ¿Cómo puede una tecnología que responde preguntas sencillas de manera incorrecta ser la que destruya por completo nuestra subsistencia? A menos que estés viviendo bajo una roca, lo más probable es que ya hayas escuchado de ChatGPT, un nuevo producto de OpenAI que está provocando una nueva revolución industrial. Este es un servicio web en el que interactúas mediante un chat con un modelo o modelos de inteligencia artificial especializados en el procesamiento del lenguaje natural, virtualmente capaces de responder preguntas de cualquier tema. Pueden generar ensayos, artículos, scripts de videos con tonos convincentes y con bastante precisión, y hasta puede analizar tu código y generar código desde cero. Esta herramienta ha generado una lluvia de reacciones en la industria y la prensa, desde reacciones apocalípticas que dicen que la humanidad está condenada y que a partir de hoy todos hemos perdido nuestro trabajo, hasta reacciones más conservadoras y realistas de la influencia de esta tecnología y del trabajo científico que queda por delante para hacer de este servicio realmente valioso. Hoy quiero desmitificar a ChatGPT, explicarte cómo funciona, cómo fue entrenado y mostrarte por qué es positivo y por qué aún está lejos de reemplazarnos. La verdad es que la realidad es mucho menos dramática, aunque la prensa no ha dejado de exagerar las bondades de esta herramienta, pues ChatGPT es la culminación e implementación de estrategias de procesamiento del lenguaje natural, o NLP, que se han investigado a lo largo de las últimas décadas y que son un área de especialización de los expertos en Machine Learning o aprendizaje de máquina. El NLP moderno combina lingüística computacional o modelado del lenguaje humano con métodos estadísticos, Machine Learning y Deep Learning, y su objetivo es la implementación de estrategias para entender el lenguaje a partir de la inferencia automática de reglas lingüísticas que la máquina aprende, tras analizar conjuntos de datos tratados o a través de la interacción con personas que supervisan el aprendizaje. El NLP tiene una larga historia que data de la década de los 50 y que ha evolucionado desde el uso de métodos de cómputo del lenguaje puramente estadísticos a estrategias modernas basadas en redes neuronales profundas. Recordemos que una red neuronal es una estrategia de cómputo inspirada en el funcionamiento del cerebro humano. Dichas redes son composiciones de capas de nodos que contienen una capa de datos de entrada, capas ocultas y una capa de salida. Cada nodo o neurona se conecta a otra y tiene un peso y un límite asociados. Si el output de algún nodo individual excede el valor límite, el nodo se activa y envía datos a la siguiente capa de la red. Se les denominan profundas por el amplio número de capas ocultas que se implementan para el procesamiento de datos, y a su estructura de capas se le denomina arquitectura de la red. Existen múltiples arquitecturas usadas para diferentes tipos de problemas. Por ejemplo, si se trata de imágenes, se usan las redes neuronales convolucionales. Sobre cada red se ejecutan tres actividades esenciales: el entrenamiento, donde a partir de datos tratados se ajustan los pesos de sus nodos para generar valores y predicciones precisas; la validación, donde se evalúan los resultados del conjunto de entrenamiento y se decide si más sesiones de entrenamiento son necesarias; y la inferencia, donde se usa una red entrenada denominada modelo con valores altos de confianza y precisión para la generación o predicción de datos. El uso de redes neuronales en NLP data de los años 2010 y la arquitectura de dichas redes ha ido evolucionando rápidamente con los diversos avances científicos e industriales de universidades y compañías en este tema. Inicialmente se atacó el problema del lenguaje natural a través de redes neuronales recurrentes, o RNN, una arquitectura que tiene la capacidad de recordar predicciones previas para la realización de predicciones futuras. Su uso es ideal debido a las capacidades que tiene para el procesamiento de secuencias, que es la forma en la que se presenta el lenguaje. En toda sentencia, el orden de las palabras importa y el sentido de un texto yace en función de cómo se estructuran sus frases e ideas. Infortunadamente, las RNN tienen memoria a corto plazo y su uso para la generación o interpretación de largas secuencias de texto es bastante limitado. A partir de ellas surge la siguiente evolución de la arquitectura aplicada en NLP, las redes LSTM o Long Short Term Memory Gates, una red con memoria más grande, ideal para su uso en la generación e interpretación de largas secuencias de texto. Esta nueva arquitectura expandió la capacidad de recordar a partes más antiguas de la secuencia, pero siguió presentando fuertes limitaciones, pues debido a su naturaleza recurrente es incapaz de ser entrenada en múltiples
múltiples máquinas en paralelo, limitando el cómputo disponible para su entrenamiento y uso. Y es aquí donde nace la nueva arquitectura de los Transformers, una arquitectura descrita por investigadores de Google y la Universidad de Toronto en el año 2017 y publicada en el artículo científico Attention is All You Need. A diferencia de las RNN, los Transformers pueden ser fácilmente paralelizados para su entrenamiento y uso en conjuntos de datos enormes, permitiendo escalar las tareas de procesamiento y generación de texto a números antes inalcanzables. Por ejemplo, el modelo que soporta ChatGPT fue entrenado sobre 45 terabytes de datos, o básicamente toda la internet pública. El Transformer consta de tres grandes partes: Positional Encodings o codificación posicional, donde cada palabra de una secuencia de texto es procesada junto con su orden en la sentencia, permitiéndole a la red entender la importancia del orden de las palabras en el contexto de la secuencia completa. Luego tenemos Attention o atención, que le permite a la red identificar qué parte o palabras del input tienen relevancia en el contexto e infiere reglas gramaticales del lenguaje para su uso correcto en la inferencia. Elementos como el género, el orden de la oración, el uso de adjetivos, la pluralidad y muchas otras más. Y finalmente tenemos Self-Attention o autoatención, que le permite a la red entender una palabra en función del contexto propio del texto y remover la ambigüedad asociada al uso de palabras en el lenguaje. La red es entonces capaz de diferenciar exitosamente la palabra servidor en el contexto informático cuando analiza un texto técnico o de servidor público en un texto político. Estos componentes son parte de la arquitectura de la red, una arquitectura basada en el concepto de encoder-decoder, que fue inicialmente utilizada para la traducción de texto de inglés a francés. OpenAI, inspirado en el concepto de Transformers, implementó una arquitectura basada en decoders para la creación de los extensivos modelos de lenguaje que soportan sus herramientas. De hecho, ChatGPT usa GPT 3.5, la versión más reciente del modelo generado por la firma y cuyo nombre significa Generative Pre-trained Transformer. Y una suscripción a mi canal transformaría exitosamente mi día. Pero la arquitectura de la red es solo una parte pequeña del sistema, y también quiero hablar a gran escala cómo fue entrenada para poder lograr los asombrosos resultados que vemos hoy. Primeramente, se realiza la captura de datos, que en el caso de GPT-3 consiste de millones de secuencias de texto descargadas de la internet pública. Se procede entonces a realizar el preprocesamiento de los datos, es decir, ejecutar tareas de limpieza y normalización, asegurando que los datos no traigan ruido que afecte el performance del entrenamiento. Se remueven elementos como etiquetas HTML, piezas de código, caracteres inesperados o textos mal estructurados. Posteriormente, el conjunto de datos preprocesado es tokenizado, es decir, se divide el texto en unidades que pueden ser palabras individuales o frases, y se agrupan estos tokens en conjuntos donde existe algún tipo de relación semántica. A estos se les denomina embedding spaces y como resultado transforman el token en un vector de números flotantes. Recordemos que los computadores no entienden palabras, sino números, vectores y matrices, y esta nueva representación puede ser eventualmente procesada por la red. Ya con esto se puede empezar el proceso de entrenamiento que a través de la red propuesta crea un modelo de lenguaje capaz de generar texto semánticamente y gramaticalmente correcto. Este modelo no es más que un conjunto de probabilidades y fórmulas estadísticas que le permiten a la máquina identificar cuáles son las palabras más probables en una secuencia generada. Infortunadamente, esta primera versión del modelo, el modelo base, cuenta aún con un bajo nivel de calidad, pues existen problemas típicos que dificultan su interacción con los humanos. Por ejemplo, puede que no sea lo suficientemente útil, pues no es capaz de seguir las instrucciones del usuario. También puede que el modelo genere alucinaciones, es decir, datos incorrectos y textos que no tienen ningún fundamento en la realidad. Igualmente, estos modelos están sujetos a problemas de interpretación, donde le es difícil al usuario entender cómo el modelo llegó a una decisión particular o predicción. Y finalmente, el modelo puede generar textos con argumentos tóxicos, pues los datos de entrada pueden contener ideas controversiales que el modelo puede aprender. Para superar estos problemas, se realiza una fase posterior de fine tuning o afinamiento del modelo, que le permite atacar directamente sus debilidades. En el caso de ChatGPT, el fine tuning se realiza con un método denominado Reinforcement Learning from Human Feedback o aprendizaje por refuerzo a partir de retroalimentación humana. Este proceso está descrito en el artículo científico Training Language to Follow Instructions with Human Feedback y consta de los siguientes pasos. Primero, se recolectan datos de prueba donde a trabajadores humanos se les envía un prompt o petición de ejemplo
ejemplo, y ellos redactan la respuesta ideal que debería generar el modelo. Este es un proceso costoso y lento, y como resultado se obtiene un conjunto de datos pequeño y de alta calidad que se usa para hacer un refinamiento del modelo base con un proceso de entrenamiento posterior en función de estos datos. Segundo, se crea un modelo de recompensa o reward model, cuya meta es crear una función matemática objetivo que clasifique cuáles respuestas del modelo son más relevantes en función del prompt o petición. Para lograr esto, se le envía al modelo un prompt dado y se generan múltiples respuestas candidatas que serán clasificadas por trabajadores humanos y les darán un ranking desde la mejor hasta la peor de ellas. Debo enfatizar que la opinión del trabajador se ve reflejada en el ranking de las respuestas candidatas, y esta parte del proceso ya abre el modelo a la introducción de bias o parcialidad. Estos rankings generan un nuevo conjunto de datos a partir del cual se realiza el entrenamiento del reward model, y finalmente se optimiza el modelo del lenguaje utilizando el reward model generado para ayudarle a identificar políticas que aseguren que las respuestas a los prompts son las que más valor pueden traer a los usuarios. Estos pasos se pueden realizar de manera iterativa y el modelo final del lenguaje está bajo constante evolución. Ya habiendo finalizado el entrenamiento y afinamiento, el modelo candidato es evaluado por trabajadores humanos para asegurar que cumpla con los siguientes criterios de calidad: utilidad, que juzga que también el modelo evalúa las instrucciones de los usuarios; veracidad, que evalúa la tendencia del modelo a generar textos con alucinaciones; y finalmente inocuidad, que evalúa si el modelo genera texto controversial, tóxico u ofensivo. Este trabajo de evaluación es también susceptible a bias debido a las opiniones propias del trabajador que lo realiza. Como puedes ver, ChatGPT y los nuevos modelos de procesamiento del lenguaje natural no son más que funciones estadísticas extensivas y complejas que identifican cuáles son las palabras más probables en una oración, y el computador o máquina nunca tiene real entendimiento del sentido o impacto de lo que se está escribiendo. Y además, su proceso de afinamiento y evaluación está plagado de bias o parcialidad introducidos por las opiniones propias de aquellos que trabajan para OpenAI. A pesar de este esfuerzo, el modelo genera constantemente alucinaciones, y aún hoy los textos resultantes pueden contener enormes errores de veracidad de la información. ChatGPT es un producto asombroso que está rompiendo esquemas y que está asombrando a todos en la industria, y yo, como desarrollador y manager de ingeniería, lo he usado para facilitar y agilizar mis tareas de creación de documentación, textos y correos electrónicos en el día a día. Infortunadamente, sus resultados o respuestas en tareas que necesitan de conocimiento objetivo me causan una enorme desconfianza, pues no tengo la seguridad de que los textos sean realmente veraces, y verificarlos manualmente puede tomar más tiempo que la búsqueda manual que haga en nuevas fuentes en Google. Entonces, ¿es ChatGPT el futuro? Claramente es una herramienta que con años de investigación y afinamiento pueden añadir demasiado valor a la optimización de las tareas laborales. ¿Es ChatGPT el fin de nuestros trabajos? Los computadores no son conscientes todavía, y lo que muestra ChatGPT no es más que los resultados de funciones estadísticas que no reemplazan aún la capacidad de razonamiento humana, y que aún están plagados de errores de veracidad y entendimiento. La existencia de ChatGPT se puede comparar con la invención de la calculadora, una herramienta revolucionaria y con la capacidad de facilitar nuestras vidas, pero que está lejos de reemplazarnos, a pesar de las infinitas reacciones exageradas de la prensa escrita y muchos otros en redes profesionales. En un próximo video intentaré programar una versión básica de un transformer para hablar de manera más profunda del tema y demostrar de manera práctica los conceptos aquí discutidos. No olvides dejarme un like si te resultó útil este conocimiento, y no dudes en suscribirte y activar las notificaciones. Y recuerda siempre que eres extremadamente valioso y tienes el poder de lograr absolutamente todo lo que te propongas. Finalmente, mira este video si quieres saber qué necesitas para aspirar en un futuro a ser manager de ingeniería.